Bien, en esta grabación vamos a hacer el 7 y el 8 del práctico 2 de Networks, el primero de Networks. Y lo que me gustaría hacer antes de ponernos con la mini demostración del 7A va a ser hacer el 7B y C, que ese me parece que está bueno para son dibujar, y como spoiler les voy a decir que los networks son chiquitos. Los ejemplos de estos. Entonces vamos a leer el enunciado. Acá te dice que un flujo F es par. Ahí me están escuchando, sí. Un flujo F es par si F de XY es par para todo lado XY. Es decir, que la cantidad de litros de agua que están pasando por cada caño es par en un flujo. Entonces, veamos el B. Dar un ejemplo de un network donde todas las capacidades de todos los lados son pares, pero existe un flujo maximal no par. Un flujo maximal, acuérdense, sería como el valor del flujo maximal, bueno, un flujo par de esto, como que tipo es un flujo maximal donde hay algún lado donde el flujo que pase no sea una cantidad par de litros de agua. A ver, capaz que está medio complicada la definición, pero sería un network donde ahí tenés el S, ahí tenés el T, acá hay todo un asunto. Acá te dice que todas las capacidades son pares. De todas las capacidades de todos los lados que hay acá, son todas pares, pero el flujo maximal, imaginémonos que sea el que pasa 3 por ahí, o el que pasa 4 por ahí, 2 por ahí, 5 por ahí, bla, bla. Hay uno, por lo menos, que tiene una cantidad impar de litros, ¿sí? ¿A alguien se le ocurrió alguno? Te digo que con tipo 4 vértices, incluyendo el S y el T, ya sale. Ahora voy a por lo menos... Yo hice 1,5, dale, dibujalo. O si no, díctamelo como quieras. Voy a suponer que esto es S, A, B, C y este es T. Bien. Bueno, hay dos, acá hay dos, acá hay dos, ahí también, ahí también. ¿Hay más lados? Bueno, entonces, una pregunta para todos acá. ¿Cuál es intuitivamente el valor del flujo maximal? Bien, o sea, es como que acá S tiene un caño que pueden pasar 2 litros de agua, y después acá es como que está sobredimensionado todo este sistema para un caño que solo puede llevar 2 litros de agua. Entonces ya tenés un flujo que puedes mandar tipo todos los dos por acá arriba y ya es flujo maximal, y estás usando todos los que salen de ese, entonces pum, es maximal. Entonces yo lo que propongo es que un flujo maximal es el que pasa 2 por acá, 2 por acá y 2 por acá. Es decir, que queden 0, 0 y 0 la capacidad restante. Y esto parece cumplir el que es flujo par, ¿verdad? Porque en todos
todos los flujos que están pasando por cada uno de los caños es una cantidad par de litros de agua. Pero supongo que esto lo construyó quien Luciano, porque hay un ejemplo de un flujo maximal donde no en todos pasa una cantidad par de litros de agua. ¿Se les ocurre cómo? Bien, es como que nada, sí o sí vas a tener que usar los 2 litros, ¿no? Es como que acá quede cero, o sea, sí o sí los vas a usar todos acá. Pero ahora llevas uno por acá, uno por acá, uno por acá, uno por acá. Entonces ya tenés acá, de hecho, 4 lados con una cantidad impar de litros de agua y es el maximal, así que listo, cumplimos. Esto me parece que está bueno que lo piensen porque es bastante útil ser ágil pensando en networks en general. Y ahora vamos al C, que también debería salir rápido, que dice, dar un ejemplo de un network en donde las capacidades de todos los lados son impares, pero en el cual ningún flujo maximal sea impar. Ok. Es más importante este, ¿no? Porque este decía que en el anterior decía que existe un flujo maximal, no par, etcétera. Entonces dabas uno y ya está. Acá medio que tenés que ver que posta no hay ningún otro cuyo flujo maximal sea impar. ¿Alguien pensó en otro acá? A ver, lo dibujo de nuevo. S. Era acá. S, A, B, C y T. Bien, ¿y qué capacidades dicen de acá? 13, ok. 5, ok. Entonces, de vuelta para todo el mundo, ¿cuál es el flujo maximal de este network? El valor del flujo maximal de este network. Bien, porque acá este es como que vos puedes mandar 5 por acá arriba, 5 por acá abajo, y este ya no te da abasto y ya estás usando todo lo que entra T, así que es maximal. Una forma, por ejemplo, que me parece que es medio la única, es agarrar y llevar 10 de acá, que te quedan 13, y saturarlos todos a estos. Es la única forma porque básicamente a este de acá no le puedes mandar menos litros, porque si le mandases menos litros, no sería maximal. Y esos litros sí o sí tienen que distribuirse de acá y están todos usados al máximo, entonces no sé, para mí no hace falta hacer una demostración mucho mejor de que este es el único. Creo que se convenzan de que este de acá sí o sí tiene que llevar 10 porque si no sería maximal, y a esos 10 los tenés que distribuir sí o sí a la mitad porque si no estarías perdiendo, no sería flujo, entonces es el único, y acá se ve que estamos usando 10 acá, 10 litros de agua, entonces eh, a ver qué es lo que teníamos que probar. No hay ningún flujo que sea impar. Bien, o sea que es como que la impar, acuérdense que es igual que la par, nada más que en todos los lados hay un flujo par, hay un flujo impar. Acá vemos que entre ese A pasa una cantidad par de litros, así que esto no es impar. Entonces, bueno, eso me parece que está bueno para el B y el C, para que ya tengamos una idea. ¿A alguien le queda una duda? Porque esto es bastante fácil de reexplicar y las dudas son muy útiles, así que ahí todo bien. Bien, entonces vamos al 7A.
que tampoco le vamos a dedicar demasiado tiempo, por eso mismo que dijo Santi, de que está bueno pasar al 8, pero lo veamos. Acá dice, probar que en un network en donde las capacidades de todos los lados son pares, siempre existe algún flujo maximal par. Esto no es trivial, ¿eh? O sea, de hecho es bastante sorprendente. ¿Qué tiene que ver que los lados sean pares a que el flujo que pase sea par? O sea, no, obviamente no tiene que pasar. O sea, si ustedes tienen una cosa, bueno, como el que pusieron acá, acá vos tenés un flujo donde están todos pares, pero acá logramos poner un flujo no par. ¿Ven? Porque acá nosotros tenemos que acá pasa 1, 1, acá pasa 1, 1, pero lo que te dice el teorema es que siempre va a haber alguno, por ejemplo, este, el que pasa, el que pasan todos por arriba, en donde acá ven que acá pasa 0, que es par, acá pasa 0, que es par, acá pasa 2, que es par, acá pasa 2, que es par, acá pasa 2, que es par, entonces estamos todo bien. Entonces es sorprendente que esto siempre se pueda hacer. Pero bueno, lo veamos. El secreto básicamente de este ejercicio es usar un teorema, no el mismo teorema, pero una variación muy pequeña de un teorema que vieron en el teórico. ¿Se dan cuenta de cuál es? Lo vieron si no fue la clase pasada, la anterior. Era un teorema que hablaba de... bien. Ese teorema se llama el teorema de la integralidad y lo tengo acá. Esto está descargado totalmente de forma legal. A ver. ¿Dónde lo abrí? Bien, exacto, lo que dice Santi. Está hablando de que en un network de todos los lados, bla, 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 todo el flujo, bla, bla, bla. Entonces acá dice todo flujo entero maximal es un flujo maximal. Es decir, que siempre que vos tengas un network con capacidades enteras, básicamente vas a poder encontrar un flujo donde el flujo que pase en cada lado va a ser un número entero. Por Fulkerson siempre termina. Bien. Este teorema es muy útil también porque si no, no podríamos usar Fulkerson en lo que vamos a usar ahora. O sea, sabemos que justamente ahora, por lo que nos dice el enunciado, de que, ¿no? Sabemos por lo que dice el enunciado que las capacidades de todos los lados son pares, así que sabemos que son enteros. Sabiendo que son enteros, por este teorema sabemos que Fulkerson siempre termina y el flujo maximal es un flujo entero. Eso está bueno. O sea, podemos aplicar Fulkerson y sabemos que va a terminar bien. Y este es todo el secreto. Vamos a empezar del flujo cero, que el flujo cero es entero y en particular también es par. Así que ¿cómo se llama? Un invariante de este algoritmo va a ser que siempre en cada flujo sucesivo que va a ir dando Fulkerson
siempre los flujos que hemos generado son pares hasta que lleguemos al último, que no solamente va a ser par, sino que va a ser el flujo maximal. Entonces, empezamos con el flujo 0, o sea, le damos 0 a cada lado. Como tiene 0 cada número par, es par. Bien. Ahora agarramos un camino aumentante, que va a ser de esta pinta, no nos importa. Y lo que hace Ford Fulkerson es que agarra un camino, no nos importa cómo lo consiguió, y consigue un epsilon. Este epsilon va a ser en lo que va a aumentar el valor del flujo en esta iteración. Por favor, díganme si alguien no se acuerda ni de qué era Ford Fulkerson, porque lo puedo explicar lo de si que era un flujo también si quieren. Pero no se mareen en esto, que todavía estamos a tiempo de retomar. Entonces, en una iteración de Ford Fulkerson vamos a calcular este epsilon, que se calcula de dos formas, ya sea si estamos usando un lado backward o lado forward, no importa. Esta es la formulita, lo que les importa es como que este epsilon, que es en lo que se va a aumentar el valor de flujo en esta iteración, se calcula como la resta de una capacidad menos el flujo que estaba pasando en ese momento, o como el flujo que estaba pasando en ese momento. Pero básicamente es una resta o un número. Entonces, esta resta, este número, sabemos que va a ser par por el enunciado que nos dice que las capacidades van a ser pares siempre. Y este flujo, si no puede ser 0, entonces es par. Y si no es 0, se generó a partir de esto, de cuando en una iteración previa se decidió mandar flujo. Entonces, fue dado por un epsilon. ¿Entienden? Entonces, siempre en cada lado va a estar pasando una cantidad par de litros de agua. Y las capacidades siempre van a ser un número par. Entonces, la resta de un número par con un número par va a ser un número par. Entonces, si entra por acá, el epsilon va a ser un número par. Y si entra por acá, como siempre en los flujos en cada lado va a ser un número par, el epsilon también va a ser un número par. Es como tenemos tantos pares por todos lados que está muy difícil llegar a una cosa impar. ¿Sí? Entonces, básicamente la misma forma que acá concluye que como este es entero y este es entero, entonces el epsilon es entero, y como este es entero, el epsilon también es entero, entonces los epsilon siempre son enteros. Es todo lo mismo, nada más cambiando la palabra entero por par, y esa es nuestra demostración. ¿Sí? Y eso es básicamente todo, lo cual la verdad es que a mí me deja un poquito insatisfecho porque siento que es medio raro que sea verdad, pero es verdad y está bastante bueno. O sea, posta es como que siempre que ustedes tengan un network con capacidades pares, van a poder encontrar un flujo maximal donde todas las capacidades, todos los valores, o sea, del flujo en cada lado sea un número par. Lo van a encontrar. No escribí nada acá, pero ustedes me dicen si lo escribo. ¿Más o menos les quedó claro ahí o lo hago más formal? ¿O pasamos al 8? Ustedes me dicen. ¿Pasamos? Bien. Son las 6, aviso, para el que tenga que hacer otra cosa. Si quieren seguir, seguimos igual. Ah, sí, yo sigo sin... Yo puedo seguir un ratito, pero así cerramos con esto. Pero me dicen si no. Fíjense también, para la próxima, traten de hacer la misma prueba con impares. Claro. A ver qué pasa. Y piensen por qué no anda. Una cosa, la prueba de que eso no vale la pueden dar con uno de los contraejemplos de acá. Claro. Pero lo que dice Santi es que intenten hacer esta prueba que yo hice Claro. recién para los pares, intentando ver por dónde se rompe con los impares. Claro. Porque sigue también hace el mismo patrón de que todos los lados cumplen algo y el flujo cumple algo, pero en realidad no es que puede ser cualquier algo, ¿no? Tiene que cumplir. Es tan fácil la prueba, sale tan directa, porque
esa propiedad se mantiene a lo largo de las cosas que hace el algoritmo. Aparte, acuérdense del estado inicial del flujo. Yo recién empecé en un flujo donde en todos lados es 0 y el 0 no es par, así que van a tener que empezar de otra cosa. O sacar ese invariante que yo usé mucho. Así que fíjense si se les pueden arreglar, que no lo van a poder hacer porque es mentira, pero es un buen ejercicio para que vean por qué no pueden llegar. Bueno,